Querida comunidad, el mensaje de esta mañana corresponde al onceavo sermón de la serie titulada Firmes en la Gracia, la cual se basa en la primera carta del apóstol Pedro a los cristianos expatriados, a quienes les dice en 1 Pedro 5:12b: les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios, manténganse firmes en ella. Y si hacemos memoria, la semana pasada vimos cómo Pedro dejó de dar instrucciones específicas para los cristianos en sus diversos contextos civil, laboral y matrimonial para volverse a la iglesia, diciéndoles cómo hacer el bien dentro y fuera de esta, aunque esto conlleve sufrimiento. Y hoy veremos que la motivación y el poder para hacer eso no nace en nuestros esfuerzos humanos, sino de la verdadera gracia de Cristo revelada en su Evangelio, que nos dice que Jesús estuvo dispuesto a realizar el mayor sacrificio de todos para que nosotros alcancemos algo que no merecemos, la vida eterna. Y el título del mensaje de hoy es Firmes por Cristo. Y hoy me gustaría comenzar mencionando una película del actor Adam Sandler llamada Click. ¿La vieron? Si no, lamento arruinarles el final. Pero esta película cuenta la historia de un hombre que encuentra un control remoto universal que le permite controlar su propia vida. Y él no haya nada mejor que usarlo para adelantar todas las partes tediosas, difíciles y conflictivas de la vida familiar, de su matrimonio, de las amistades, etcétera, para enfocarse solamente en la vida laboral, lo que le permitió llegar a ser un hombre muy exitoso desde el punto de vista de su trabajo, pero a un alto costo, al destruir su matrimonio, alejarse de su familia e hijos, muriendo finalmente solo y arrepentido de haber tomado esa decisión. Ahora puede que tú estés en la misma senda y que no seas consciente del costo que estás pagando por conseguir algo que no perdurará para siempre, ya que un sacrificio como ese realmente es en vano. Por eso Pedro nos hablará hoy del gran sacrificio de Cristo y la victoria que Él consiguió por nosotros, en el cual estamos llamados a mantenernos firmes por Él, no teniendo que hacer más sacrificios ni pagar más costos, porque Él ya pagó el mayor costo por nuestros pecados. Pero antes de seguir, déjenme dejarlos con una pregunta para que tengan en mente durante este sermón. Y la pregunta es la siguiente: ¿estoy realmente consciente de las implicancias del sacrificio de Cristo y de la victoria de Cristo en mi vida? ¿Estoy realmente consciente de las implicancias del sacrificio y de la victoria de Cristo en mi vida? Oremos. Padre amado Señor, te damos gracias porque tú hiciste el mayor y más grande sacrificio, Señor, que nadie de nosotros podría haber siquiera pensado hacer. Y lo hiciste por amor a nosotros, aunque no lo merecíamos, Señor, para que nosotros podamos alcanzar algo que estaba no a nuestro alcance, para que ya no tengamos que pagar ningún costo ni hacer ningún sacrificio para alcanzar aquello que jamás podríamos alcanzar por nuestra fuerza. Te damos gracias, Señor, de que esta palabra del apóstol Pedro nos motiva a recordar cuál es el objetivo, el propósito y la naturaleza de tu sacrificio y que nos desafía y justamente motiva a hacer el bien, aunque esto tenga un costo como cristiano. Te pido, Señor, que hoy día nos puedas desafiar y que puedas hablar a lo profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces los animo a abrir sus Biblias en 1 Pedro 3, del 18 al 22, e ir directamente al versículo 18, que contiene el primer punto de hoy titulado El sacrificio de Cristo, su naturaleza y propósito. El sacrificio de Cristo. Fíjense en el versículo 18 que dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volvieran a la vida. Entonces, si pensamos en la naturaleza del sacrificio de Cristo, lo primero que podemos ver es que Cristo murió por los pecados. Dios mismo es quien iba a venir a lidiar con la rebelión y desobediencia humana hacia Él, enviando a su único Hijo a morir por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. Es Él quien iba a tomar nuestro lugar en el juicio que era desfavorable para nosotros y que nos condenaba a muerte sin ninguna apelación posible, para por medio de su sufrimiento lograr que nosotros no recibamos lo que merecemos, que es su ira, sino que lo que no merecemos, su gracia.
Ahora es importante recordar que Cristo murió por nuestros pecados y no para darnos todo lo que creemos merecer en esta vida, ni tampoco murió solo para darnos un ejemplo de valores a seguir, sino que vino a solucionar nuestro real problema del corazón, que era la separación que habíamos generado contra Dios, lo cual solo se podía solucionar permitiendo que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tomara nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos para librarnos por su gracia de nuestra culpa. Entonces déjame preguntarte, ¿aún vives una vida de remordimientos y culpas? No lo hagas. Si confías en Jesús y crees en su perfecto sacrificio, debes saber que Él ya te perdonó por completo. Y no solo eso, sino que es Él quien te está transformando a su imagen y semejanza para que puedas vivir conforme a su reino y no las tendencias de este mundo. Porque no somos de este mundo, somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso. Esta no es nuestra nacionalidad final, sino que somos seres o parte del reino celestial. Ahora debemos tener cuidado de no caer en la tendencia actual de relativizar y minimizar la relevancia del pecado, quitándole el peso de lo que implica lo que hacemos, pensamos y decimos contra la voluntad de Dios. Pero tampoco debemos condenarnos a nosotros mismos, invalidando de alguna manera el tremendo sacrificio que Cristo hizo por nosotros, al buscar aportar a la obra que Cristo ya logró perfectamente en la cruz, ya que existe una tendencia como humanidad a primero no valorar lo que recibimos gratuitamente, pese a que sabemos que tuvo un costo para alguien, pero por otro lado, por el contrario, queremos pagar o contribuir para sentir que de alguna manera merecemos lo que estamos recibiendo. En segundo lugar, Cristo murió una vez y para siempre, es decir, su sacrificio en la cruz fue perfecto, único, eficaz e irrepetible. Por lo tanto, ya no es necesario que nosotros hagamos ningún sacrificio para Dios, porque Él ya hizo el mayor sacrificio que cualquiera de nosotros siquiera pudiera pensar en alcanzar. Él tomó nuestro lugar, sacrificándose por nosotros. Por lo que cuidado con pensar que todo lo que puedas hacer para Dios, tanto dentro como fuera de la iglesia, tiene alguna injerencia en las decisiones de Dios para mi vida o para tu vida, buscando de esa forma algún beneficio personal o conseguir un favor de parte de Dios, consciente o inconscientemente. Es cuando hacemos algo pensando de que Dios va a hacer algo para nosotros y nos decepcionamos cuando no lo hace porque lo hicimos por las motivaciones incorrectas. Y eso también lo aplicamos en nuestras relaciones. Hoy día voy a hacer tal cosa a mi esposa para que ella se sienta bien y para que me pueda tratar de tal manera o pueda hacer tal cosa conmigo, etcétera. Eso finalmente tiene las motivaciones, son egoístas. Por lo que cuidado con pensar que todo lo que pueda hacer para Dios, tanto dentro como fuera de la iglesia, tiene alguna injerencia en las decisiones de Dios para mi vida. Muy por el contrario, todo lo que hago por Él es en Él y para Él, en respuesta a su amor inmerecido hacia nosotros, sin esperar nada a cambio, porque entendemos que Él ya nos dio todo lo necesario para nuestra vida. Y es ese amor el que tenemos que aplicar a todo el resto de las relaciones. Todo lo que hagamos, como les mostré antes, tiene que ser por las motivaciones correctas, tiene que ser sin esperar nada a cambio. Yo no hago ciertas cosas a mi hijo, a mi esposo o a mi esposa para conseguir algo de parte de ellos, sino que es una respuesta a ese amor inmerecido y a esa decisión en ese caso de amarlos incondicionalmente. Por último, este versículo nos dice que Cristo el justo fue quien murió por los injustos, ya que la única manera en que un injusto se vuelva justo es que el único, perfecto, santo, sin pecado y totalmente recto tome nuestro lugar y nos entregue su justicia, sea imputada su justicia a la nuestra. Porque ningún sacrificio, ningún martirio u obra logrará lo que Cristo ya logró por nosotros en la cruz. Entonces, mientras nuestra sociedad pone todo el énfasis en tus méritos, tus logros y lo que tú puedes llegar a ser, el cristianismo no pone todo el énfasis en los méritos, logros y victoria de Cristo, quien te permite ser lo que jamás podrías llegar a ser por ti mismo. Lo que me lleva al propósito del sacrificio de Cristo que nos dice el mismo versículo 18, que es llevarnos a Dios.
lo cual refleja una imagen, tratan de pensar esta imagen, de un súbdito que se ha rebelado contra su rey y que éste lo ha perdonado, permitiendo que este súbdito arrepentido sea llevado frente al monarca para ser expiado o perdonado en vez de experimentar el juicio de Dios, su misericordia en vez de su ira, y así recuperar los beneficios de ser parte de su reino, que en este caso para nosotros va más allá que eso, porque nos hace parte de la familia real. No sé si lo habían pensado de esa manera. Éramos enemigos de Dios, nos rebelamos contra Él, Él nos perdonó, nos adoptó y nos hizo parte de su familia. Por lo tanto, el sufrimiento y el sacrificio de Cristo tuvo el propósito no solo de perdonar nuestros pecados, sino que de acercarnos al Dios del cual nos habíamos alejado por causa de nuestro pecado. Y hoy como cristianos muchas veces seguimos teniendo esa misma lucha de alejarnos de Dios y su voluntad para hacerla nuestra, debiendo volver nuevamente a arrepentirnos delante del Rey, en quien siempre encontraremos misericordia, amor y perdón. Por lo tanto, en medio de la pandemia, déjame preguntarte, ¿qué cosas estás haciendo? ¿Qué cosas estás permitiendo en tu mente? ¿Qué cosas estás diciendo? ¿Qué cosas estás llevando a cabo? Que son decisiones que te están llevando a alejarte de Dios. Quizás pequeños pasos que no te das cuenta, pero que te están llevando a alejarte de Dios. Bueno, Cristo murió para acercarnos a Él. El pecado nos aleja, pero la gracia de Cristo nos acerca. Ahora, todo esto fue posible, como nos dice el versículo, la parte final del versículo 18, debido a la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo cobra sentido en su muerte y en su resurrección, con lo cual aquellos compatriotas de Pedro que estaban sufriendo por hacer el bien pueden encontrar seguridad y esperanza en la victoria de Cristo sobre la muerte, lo que no solo nos asegura que Él es nuestro Señor, sino que además nos trae certeza de nuestra resurrección al final de los tiempos, lo que nos permite ver el sufrimiento presente en miras de la gloria venidera, que Cristo por su gracia entrega a todos los que ponen su confianza en Él. Lo que me lleva al segundo punto de este sermón. El primero fue el sacrificio de Cristo, ahora es la salvación y el rescate de Dios. Fíjense la segunda parte del versículo 20 y el 21 que dicen: en ella, está hablando del arca, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Entonces los invito a que pensemos lo que estas palabras deben haber significado para la audiencia original de Pedro, quienes en Primera de Pedro 1:1 son descritos como los expatriados de la dispersión en las distintas ciudades de lo que hoy sería Turquía moderna, y quien de seguro eran una minoría desválida y perseguida, tal como los actuales cristianos en Turquía y Siria. Piensen lo que debe haber significado para ellos que el apóstol Pedro les ponga de ejemplo el arca de Noé, en el cual Dios permitió, en medio de su juicio contra las naciones, que en su misericordia solo unas pocas personas, 8 para ser preciso, fueron salvas del agua, pese a que ninguna persona merecía la salvación en ese tiempo. Imagínense la seguridad y confianza que les debe haber traído a su corazón a todos aquellos que son llamados a sufrir por hacer el bien, especialmente en un contexto hostil. El hecho que Dios en su misericordia ideó un tremendo plan de construir un arca que duró mucho tiempo y que implicó mucha preparación solo para que 8 personas fueran salvas por el agua. ¿Cuán mayor y poderosa es la obra de salvación que hoy podemos experimentar mediante la resurrección de Cristo, donde muchas personas están siendo salvas? Si miramos toda la Biblia, cuán preciso y cuán amplio y cuán pensado y cuán grande es el plan de Dios para salvar a muchos. Imagínense lo poderosa que es la seguridad que estos versículos les generan en su fe a muchos cristianos, que no les importa que los distintos grupos, por ejemplo, radicales islámicos, le quiten la vida, porque la salvación que ellos tienen en Cristo, nada ni nadie se los puede robar en estos contextos hostiles. Por supuesto que podemos perder la vida en este mundo, pero no nos pueden arrebatar lo que es más importante, la fe y la vida eterna que Dios nos concede por gracia. Ahora, la analogía que Pedro usa entre el diluvio y el bautismo da para mucha conversación, pero creo que el foco es entender que la salvación no se da por un lavado externo ni por un rito mecánico,
sino que, como nos dice el versículo 21, es por la petición o ruego a Dios por una buena conciencia. Es decir, por un cambio interno que Dios hace en sus corazones. En el caso de los candidatos al bautismo, con suficiente edad para entender esto, son ellos mismos quienes pueden pedir y confesar este cambio en sus vidas públicamente como respuesta a su fe, pero en el caso de los hijos pequeños de padres cristianos, que en el caso de la iglesia anglicana, son los padres los que pueden hacer esa petición a Dios, con la esperanza que ésta se haga efectiva en la vida de sus hijos cuando ellas puedan admitir públicamente su fe. En este caso, los padres se comprometen a criarlos y guiarlos y orar para que llegue ese esperado momento, sabiendo que, como nos dice el Salmo 103, versículo 8, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Lo que me lleva al tercer y último punto del día de hoy, que se titula La victoria de Cristo. Vimos el sacrificio de Cristo, vimos la salvación y rescate de Dios, y el último punto es la victoria de Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 19 hasta la primera parte del 20 y la última parte del 21 hasta el final del 22. Dice: por medio del Espíritu de Cristo, fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Luego, el final del 21 dice: esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, a quienes están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Ahora tengo que ser honesto con ustedes para decirles que estos versículos, y en especial el versículo 19, son uno de los pasajes más controversiales y difíciles de interpretar en la Biblia, por su complejidad y implicancia en el texto original, pero creo que muchas veces la explicación más simple es la mejor. Por lo tanto, creo que lo que Pedro le quiere decir a su audiencia original y a nosotros es que pueden estar seguros que vale la pena hacer el bien sin temor, honrando a Dios incluso si llegan a sufrir en el proceso, ya que la victoria de la resurrección de Cristo ha sido proclamada en todos los lugares de la tierra, tanto en el cielo como debajo de la tierra. Por lo que estamos esperando que aquel que ya ha sido proclamado rey sobre todo venga por segunda vez a tomar su lugar, tal como lo prometió, y que con ello todos los que han puesto su confianza en él puedan ser vindicados finalmente por él. Lo cual claramente debería traer confianza y seguridad a aquellos que están sufriendo y siendo tratados mal por hacer el bien, sintiendo las injusticias en este mundo. Por esta razón creo que el versículo 19 nos dice que Jesús, después de haber resucitado, y no entre su muerte y resurrección, como algunos creen, fue a declararle la victoria sobre la muerte, no el evangelio de salvación, quitando así la opción de que algunos muertos sin Cristo se salven, como algunos también creen. En este caso, los mensajeros o ángeles que habían caído en el tiempo de Noé, quienes están encarcelados en algún lugar hasta su juicio final, a ellos se refiere. Todo esto descrito en Génesis 6 y también en 2 de Pedro 2 del 4 al 5, que dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en las tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Por lo tanto, era necesario que tanto el mundo material como espiritual supieran que Cristo venció la muerte, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, reinando sobre todo y todos. Lo cual debería traernos seguridad, paz en medio de la actual pandemia y sus posteriores consecuencias, en medio de las crisis económicas y morales que están sufriendo nuestro país y el mundo, en medio de los escándalos de corrupción de todos los sectores de la sociedad, porque hoy podemos estar seguros y tener la absoluta certeza de que Jesús es el único Señor que está reinando nuestros corazones y el universo entero, ya que todo está bajo su autoridad y por lo tanto nada ni nadie se escapa a su voluntad. Ahora, ¿cuáles son las implicancias prácticas de todo esto en nuestra vida? Primero, no hay nada del mundo espiritual o material que te pueda alejar de su amor, como cantamos, que te pueda robar tu seguridad en Él, que te pueda quitar la vida eterna. Por lo tanto, debemos dejar de creer y vivir de acuerdo a supersticiones o cadenas hereditarias o maldiciones de las cuales Cristo ya te libró al momento de tu conversión. Segundo, todo lo que te pase, independiente si esto es por tu pecado, por el pecado de otro o simplemente por hacer el bien en un mundo caído, nada de eso se escapa a la soberanía de Dios, ya que Jesús es el Rey que está reinando sobre todo.
Por lo tanto, frente a las diferentes dificultades que se presentan en la vida, la pregunta no debe ser ¿por qué yo?, sino que ¿para qué, Señor? Poniéndonos a disposición de Él para que esas dificultades te acerquen más a Él y te lleven a madurar aún más en tu fe. Y tercero, aunque puede que haya instancias en tu vida en las que no veas mucha esperanza y que los problemas te abrumen a tal nivel que ya no puedes más, es en esos momentos sobre todo que debes recordar que Dios venció la muerte, que Él es victorioso y que unidos a Él tenemos una esperanza segura y certera. Eso es lo que hizo Jesús con su amigo Juan el Bautista, cuando comenzó a dudar. Jesús le recordó todo lo que estaba pasando en cumplimiento de las Escrituras. Además, debemos recordar que tenemos la promesa de que Dios no nos pondrá pruebas mayores a las que podemos soportar y que llegará el momento en que finalmente todos sus hijos que han sido tratados injustamente serán vindicados y recibirán la justicia de Cristo, no por los méritos de lo que nosotros hemos hecho, sino que por la gracia maravillosa de Cristo reflejada en su único, perfecto y suficiente sacrificio por los pecados, donde el justo murió por los injustos, logrando lo que ningún sacrificio, obra o martirio pudiera lograr en nuestras vidas, una transformación completa que nos permitirá alcanzar por gracia la vida eterna. En conclusión, ¿estoy realmente consciente de las implicancias del sacrificio y victoria de Cristo en mi vida? ¿Estoy viviendo con la certeza que Cristo es el Señor? ¿Es realmente Jesús mi único tesoro? ¿Puedo decir que Jesús tiene el control total de mi vida? ¿Estoy dispuesto a renunciar a mis sacrificios personales y a mis méritos para confiar en sus méritos y en su perfecto sacrificio en la cruz? ¿Estoy valorando realmente el sacrificio de Cristo? ¿Estoy viviendo una vida cristocéntrica y no egocéntrica para su gloria y no para mi gloria? Oremos. Padre amado, te damos gracias por hoy día recordar que tu inmenso sacrificio alcanzó lo que ninguno de nosotros podríamos alcanzar. Te damos gracias por el perdón de los pecados, te damos gracias por la seguridad y la resurrección que nos trae, te damos gracias, Señor, por recordar tu inmenso amor con el cual lograste que injustos fueran justificados por la justicia de tu Hijo. Y cómo nos recuerda, Señor, de que tú ideaste un plan para salvarnos a cada uno de nosotros, Señor, y permitirnos que podamos, Señor, alcanzar tu salvación por los méritos de Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu victoria que nos permite hoy día vivir el presente con esperanza y por enfrentar las dificultades de la vida, confiando en que tenemos seguridad en ti y que tú estás reinando sobre todas las cosas y que tú eres el Rey soberano aún en medio de la pandemia, aún en medio de las dificultades de este tiempo. Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti y a descansar, Señor, en tus manos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.